radiocomunidad.com. Somos tu voz. 24 horas desde Caracas, Venezuela. Saludos y bienvenidos a su programa ¿Qué se dice de economía en radiocomunidad.com? ¿Quién les habla? Oscar José Torrealba. Siempre es un gusto, siempre es un placer abordar con ustedes temas económicos desde los fundamentos del libre mercado y de la libertad individual. ¿Qué se dice de economía? Programa que se transmite todos los viernes en vivo, completamente en vivo, de 4 a 5 de la tarde en radiocomunidad.com. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @sedicelibertad, en Twitter, @sedici, por nuestra página web www.sedice.org.ve. Y vamos a comenzar, por supuesto, con noticias, con materia de actualidad económica. Y vamos a comenzar con esta noticia que es muy interesante abordarla, porque esta noticia refleja las consecuencias de la crisis económica que ha vivido Venezuela durante ya 7, 8 años. Finanza Digital titula: la escuela venezolana perdió 1.2 millones de estudiantes según una encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello. Leemos el contenido de la nota de prensa. Eduardo Cantera, director del Centro de Innovación Educativa de la Extensión Social de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, señaló que la encuesta realizada por la institución universitaria destacó que la escuela venezolana perdió 1.2 millones de alumnos. Y fíjense ustedes que esto pareciera ser educación superior. Vamos a ver. Asimismo, indicó en el programa El Toque de Diana, transmitido por la Romántica 88.9 FM, que lo que hemos obtenido han sido unos datos dramáticos, muchos esperados. Este estudio quiere ser ese semáforo rojo de atención. Pretendíamos en el estudio saber el contexto en el que se maneja la escuela, sumó. Dijo que en lo mínimo estamos mal. Un estudiante de tercer grado, educación básica, tiene que saber leer y un 40% no sabe construir palabras. Los problemas de infraestructura en la escuela son importantes. Otra, que no están los docentes, también porque tienen que incorporarse a un mercado de trabajo para ayudar a sus familiares, y la alimentación, explicó. Precisó también que hay problemas serios con la electricidad y el agua. A pesar de las carencias, las instituciones educativas hacen lo posible por salir adelante. El docente muchas veces se tiene que convertir en el cuidador. La alimentación es la primera causa. La escuela es quien favorecía que los muchachos pudieran tener un primer consumo de calorías, y se vio que ni siquiera eran proteínas lo que consumían, puntualizó. Hace poco el Banco Central de Venezuela reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor de septiembre de 2021 se ubicó en, esta cifra es muy larga, por lo cual la inflación del mes fue de 6.8%. Esta cifra, fíjense ustedes que esto es algo así como 2 millones de millones, 2 billones, 2.2 billones en el índice de precios al consumidor. Esto colocarlo acá no tiene mucho sentido, porque cuando uno construye el índice de precios al consumidor, uno lo construye con base, valga la redundancia, en un año base. Y ese año base es igual a 100. O sea, uno elabora ese artificio, no, esos cálculos estadísticos, uno los elabora de tal manera que el año base es igual a 100. Y toda variación en el índice de precios al consumidor va teniendo variaciones con respecto al año base. Entonces, de repente, si el año base es 100, el año 1, el año siguiente al año base, es 107. Ya tú sabes que la inflación de ese año con respecto al año base es de 7%. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que el año base, con el cual se calcula la inflación del Banco Central de Venezuela, fue desde el año 2007. Y bueno, tanta ha sido la hiperinflación que cuando uno ve el índice de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela, tiene esa cifra exorbitante, pero eso no es consumible para el público. O sea, eso no tiene mucho sentido ni siquiera para uno que es economista, tener el índice de precios al consumidor en una nota de prensa, pues no tiene mucho sentido. Lo importante acá, de nuevo, resaltar, es que la inflación ha sido de 6.8%. 574.4%
la acumulada al año y la interanual de 1.575%. Eso sí es dato realmente valioso. ¿Qué es importante destacar de esta nota de prensa que nos trae Finanzas Digital? Y eso son las consecuencias de la crisis. Y a mí me gusta mucho cuando damos clase de teoría del capital, cuando uno da clase de teoría del capital, en este caso en la Universidad de Monte Ávila, en la doble diplomatura de la Escuela Austríaca de Economía que está a punto de comenzar, invitados a inscribirse en esta doble diplomatura, de nuevo de la Universidad en Monte Ávila, junto con el Centro Juan de Mariana y por supuesto se dice Libertad. En esta doble diplomatura, en la materia de teoría del capital, nosotros profundizamos en el concepto del tiempo. El tiempo es muy importante para entender las decisiones humanas, porque al final de cuentas, cuando uno estudia economía, uno habla de decisiones humanas. Y la idea como economistas es comprender por qué la gente toma las decisiones que toma en materia económica, es decir, en un entorno donde hay escasez de recursos, donde las personas tienen preferencias y toman decisiones económicas. Y el tiempo es muy valioso para construir capital en una economía. Cuando existen crisis económicas, la crisis lleva a las personas a preferir más el presente que el futuro. La preferencia sobre el presente siempre va a prevalecer. Es decir, naturalmente tendemos a preferir más el presente sobre el futuro. No obstante, cuando existe certidumbre económica, cuando uno tiene cierta estabilidad, uno ya no se centra más en el presente, en consumir tanto en el presente, sino uno se centra más en pensar en futuro. Y empieza uno a emprender planes mucho más ambiciosos y que por supuesto llevan más tiempo de elaboración. En ellos indudablemente está inmerso el capital. Procesos de producción mucho más prolongados, la elaboración de productos mucho más sofisticados, proyectos que llevan mucho más tiempo de construirse, de pensarse, de elaborarse y en efecto de ejecutarse. Entre ellos también está la educación. Ser profesional es un proyecto de largo plazo. O sea, para uno, cuando uno se propone la meta de ser un profesional universitario o técnico universitario, uno está asumiendo un proyecto de no menos de 5 años. O en el caso técnico, no menos de 3 años. O sea, menos de eso imposible. Por lo tanto, son proyectos de mediano a largo plazo. Ahora, para tú dedicar tiempo a un proyecto de mediano a largo plazo, necesitas de capital, necesitas de ahorro previo, necesitas de algún tipo de estabilidad económica. Si no existe estabilidad económica, pues desafortunadamente estos proyectos de mediano plazo no pueden ser sostenibles en el tiempo. Y eso pasa mucho con la educación universitaria en un país como Venezuela que está en crisis. Desafortunadamente, producto de la crisis económica, pues pensar en futuro es un lujo. Y desafortunadamente esto se ve reflejado no solamente en este caso que estamos viendo acá en el caso de la educación venezolana, sino que además se ve reflejado en temas como la inversión y temas como los modelos de negocio que se aplican en Venezuela. ¿Qué es lo que más abunda en Venezuela? Las quincallas, los bodegones, los comercios, básicamente el sector comercial. De hecho, la misma Universidad Católica Andrés Bello tiene una encuesta que elabora todos los años, que se llama Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID. Y la ENCOVI tiene algo muy interesante que son las personas empleadas por actividad económica. Recordemos que en el sector, en la economía, hay 3 grandes sectores, que uno lo aprende en geografía económica en 5º año de bachillerato. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario se refiere a aquel sector que extrae materia prima. Agricultura, caza, silvicultura, pesca, agricultura, ganadería, extracción de crudo, por ejemplo. En el sector secundario, minería, etc. En el sector secundario tenemos al sector manufacturero y al sector industrial, principalmente. Y en el sector terciario tenemos al comercio, al transporte y a los servicios en general. Los servicios en general. El transporte es un servicio. Bien. En Venezuela,
El 80% de las personas están empleadas en el sector terciario. Y el sector terciario es un sector que principalmente ofrece servicios o importa. Para tú dedicarte al sector primario y al sector secundario es importante el capital. Sin capital no hay industria y sin capital no hay manufactura. Entonces, y estos son sectores que necesitan un proceso de elaboración, necesitan capital, necesitan construir grandes cadenas productivas, etc. O sea, en Venezuela hay una alta concentración del sector terciario de la economía. Y esto ocurre principalmente porque, dado la crisis económica, no hay suficiente capital de inversión y fíjense ustedes en lo siguiente, para poder invertir a largo plazo, hace falta tener certidumbre y seguridad, que son dos elementos que fallan mucho en Venezuela. Certidumbre de saber qué va a ocurrir, medianamente qué va a ocurrir, no somos adivinos, pero con instituciones sólidas podemos tener una certeza de que todo va a estar medianamente bien en el futuro. Y segundo, pues seguridad jurídica, que me diga a mí, bueno, a mí no me van a expropiar, si me llegan a robar, hay un Estado de Derecho que me va a cuidar, que va a hacer justicia por mí, se van a garantizar mis derechos, el derecho de propiedad sobre mis bienes, el goce y disfrute de los frutos de mi trabajo, etc. Si eso no está garantizado, entonces yo no me voy a meter en un negocio, en una industria, en un proyecto de largo plazo, porque yo no sé qué va a pasar. Entre ellos la educación. Y fíjense, cuando yo estudiaba economía, en la Universidad Central de Venezuela habían aproximado de 1.200.000 estudiantes. Esa era la cifra que yo recuerdo. Si hay alguna persona que tiene una cifra más certera que la mía, me corrige. Pero cuando yo estudiaba economía, hace ya 7, 8 años, 8, 9 años, la cifra era de 1.2 millones de estudiantes de economía. Y hasta hace 2 años, 3 años, la cifra que me llegó de estudiantes activos era de 400.000 estudiantes. ¿Qué pasó con el resto de los estudiantes universitarios? Y aquí se hacen referencia en esta nota de prensa, hacen referencia a las escuelas, pero también ocurre en el sector universitario. ¿Qué está pasando con los estudiantes? ¿Por qué la gente no está estudiando? Y es que la gente en condiciones así, como la que nos encontramos en Venezuela, la gente prefiere trabajar. No tiene suficientes ingresos para estudiar, para dedicarse a este tipo de proyectos de mediano y de largo plazo, desafortunadamente. Vamos con una primera pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía aquí en radiocomunidad.com. Continuamos con nuestro programa que se dice de economía en radiocomunidad.com. Recuerden nuevamente que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @se dice libertad, en Twitter, @se dice, y por nuestra página web www.sedice.org.be. Me gustaría comentarles que ya el día de, para ver, hoy es viernes 12 de noviembre, el día martes 9 de noviembre, el día de la caída del muro de Berlín, el día de la libertad, se estrenó es un gran trabajo que estuvimos meses realizando desde Se dice Libertad junto con el Atlas Network, titulado Índice de Burocracia para América Latina y el Caribe. Estoy cargando aquí el archivo para mostrárselos en pantalla brevemente. Este índice es interesante porque tiene como objetivo dar a conocer la cantidad de horas que una empresa en marcha, y esto es la gran diferencia con el Doing Business del Banco Mundial, la cantidad de horas que una empresa en marcha tiene que dedicar para cumplir con todos los requisitos, procedimientos, trámites administrativos, renovación de permisos, de licencias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que el Estado le solicita a la empresa privada de manera frecuente, recurrente, a una empresa en marcha. La renovación de permiso de bomberos, el pago de impuestos, cumplir con todos los requisitos y procedimientos relacionados con
la legislación laboral, etcétera. Entonces, aquí está, lo están viendo ya en pantalla, las personas que nos están viendo en vivo, el índice de burocracia en América Latina y el Caribe, año 2021, primera vez que se publica. Esperamos que el año que viene, para el año 2022, se sumen otros países también para este índice. Y fíjense ustedes que ya en la página web de Se Dice Libertad puede encontrar este informe completo, donde va usted a pues encontrar los resultados para Brasil, para Argentina, para México, Colombia y España. Fíjense estos resultados acá. Vamos a ver si podemos tener una visión, panorama general. Tenemos tres grupos de evaluación, tenemos tres grupos de resultados. El primer grupo de resultados es Brasil y España. ¿Qué pasa con Brasil y qué pasa con España? Que fueron los países que tuvieron un total menor de horas registrados para todo este cumplimiento de procedimientos. Fíjense ustedes que en el caso, vamos a ver el promedio, en el caso de Brasil son 114 horas que anualmente deben cumplir las empresas para el cumplimiento de todos estos procedimientos. 114 horas. Y en el caso de España, 331 horas. En el caso de Colombia y México, que es ese segundo grupo, a ver, sí, Colombia y México, tenemos para Colombia que cumplir con todos esos trámites y procedimientos administrativos se lleva en total 524 horas anuales. Ojo, horas anuales. Y para el caso de México tenemos 491 horas anuales. Y el tercer grupo es conformado por los países con mayores horas o mayor carga burocrática, que es el caso de Argentina y es el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela vamos a hacer un especial la semana que viene. Pero en el caso de Argentina, fíjense que en total son 808 horas anuales que en Argentina una empresa en marcha tiene que cumplir o tiene que invertir, perdón, para cumplir con todos esos requisitos, procedimientos, trámites administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí los estoy marcando. Y en el caso de Venezuela, estamos hablando de 1043 horas. 1043 horas que en Venezuela una empresa tiene que invertir para cumplir con todos los requisitos, procedimientos, trámites administrativos, etcétera. 1043 horas. Siendo, por supuesto, aquí en esta tablita que estoy más o menos mostrando acá, esta tablita, a ver, esta tablita que está acá tiene los resultados para el sector primario, para el sector secundario, para el sector terciario, el promedio simple y el promedio ponderado. ¿Por qué promedio ponderado? Porque en los países, como ya nosotros vimos en el caso venezolano, el sector terciario es el que tiene mayor peso, es decir, la mayor cantidad de empresas están concentradas en el sector terciario. Por lo tanto, si nosotros elaboramos un promedio, si elaboramos un promedio ponderado, el sector terciario, lo que de ahí en el sector terciario tiene mucho mayor peso que en el resto de los sectores, porque si la mayoría de las empresas viven en el sector terciario, hacen vida en el sector terciario, pues entonces tenemos como conclusión que la mayor cantidad de empresas entonces tiene que cumplir con ese número de horas. Fíjense, en el caso venezolano, sector primario 854 horas. Tienen que cumplir con esa cantidad de requisitos, procedimientos. Y este sector es el más complejo de todo. El sector primario es un sector altamente complejo porque es un sector profundamente dinámico. Es un sector muy interesante a nivel de proyectos, de gerencia, porque es un sector altamente dinámico. Hay obviamente hay constancias, pero al ser tan dinámico, hay requisitos, procedimientos que no necesariamente son periódicos o son regulares. Y por esa razón, junto con la exención en el pago de impuestos, hace que este sea el sector con menos cantidad de horas en el caso venezolano. Pero no solamente en el caso venezolano, también ocurre en otros sectores, ¿de acuerdo? En otros países, perdón. Para el sector secundario, Venezuela tuvo un resultado de 1057 horas.
Y para el sector terciario tenemos 1.110 horas. O sea, una empresa que esté en el sector 3, el sector comercial, y que se dedique a alimentos principalmente, tiene que cumplir, tiene que invertir aproximadamente 1.110 horas anuales para cumplir con todos los permisos, requisitos, pagos de impuestos, si es contribuyente especial, toda la declaración quincenal del impuesto sobre del impuesto a valor agregado, todos los requisitos relacionados con las regulaciones laborales, todo lo que tenga que ver con la SUNAGRO, con los permisos estos que tienen que cumplir, etcétera. O sea, esto es, ¿y qué significa 1.43 horas en promedio ponderado? Significa prácticamente el 50% de los días laborales en Venezuela. O sea, la mitad del tiempo laboral en Venezuela hay que destinarlos a algún procedimiento o algún trámite burocrático. Y ustedes ya ahí ven la gravedad de este problema. Es decir, ¿qué significa 1.043 horas? Básicamente, de hecho, el cálculo que hicimos en Venezuela también lo hicimos por número de diligencia, porque tenemos trámites burocráticos y además tenemos diligencias. Un trámite burocrático es el pago de impuestos, el pago del IVA. Pero ¿cuántas diligencias tienes que hacer para pagar el IVA? Bueno, mínimo 2 diligencias al mes. Mínimo. Para el pago y declaración de IVA, porque son 2 procedimientos distintos. Mínimo 2 diligencias al mes. Al final te da algo un poco más de una diligencia diaria que hay que hacer, una empresa tiene que hacer. Por eso es que las empresas en Venezuela, y también en otros países, pero hablando de Venezuela, por eso es que las empresas contratan gestores, por eso es que las empresas por lo general subcontratan el servicio de contabilidad, porque es tanto lo que tienen que hacer y tanto tiempo que le tienen que dedicar al pago de impuestos, a las declaraciones, etcétera, que esto los obliga a subcontratar servicios, a contratar gestores para poder reducir esta enorme carga burocrática y esta enorme cantidad de horas que una empresa tiene que dedicar a esto. O sea, si una empresa, si un empresario, un pequeño comerciante, dedicara su tiempo en cumplir con todos los procedimientos que les exige el Estado, no, pues sencillamente no trabajaría, no le daría tiempo para trabajar. Básicamente la mitad del tiempo que se dedica una empresa, pues la mitad del tiempo la dedica a trabajar para el Estado, de alguna u otra manera. Y esto nos da una magnitud de la carga burocrática y del tamaño del Estado en la economía. Y esto representa un concepto interesante que se llama costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el costo más importante que uno puede hacer referencia a la economía, porque con el costo de oportunidad uno explica prácticamente todo. El costo de oportunidad es aquello a lo que uno renuncia cuando toma una decisión. Por ejemplo, si usted está escuchando en este momento qué se dice de economía aquí en Radio Comunidad, usted está dejando de cocinar, por ejemplo. O sea, el costo de oportunidad de escuchar el programa es quizá dejar de hacer otra cosa. Ese dejar de hacer otra cosa es el costo de oportunidad. Cuando uno da clase, el típico ejemplo que uno le dice a los chicos en la universidad es el siguiente: si usted tiene 2 opciones, o sea, o sentarse a estudiar o ir a la playa, pues el costo de oportunidad de ir a la playa es dejar de estudiar. ¿Cuál es el costo de oportunidad de dedicarle 1.043 horas anuales a cumplir con todos los trámites, procedimientos administrativos, etcétera? Pues dejar de trabajar, dejar de invertir, dejar de producir, dejar de vivir, etcétera. ¿Cuál es el costo de oportunidad de vivir metido en el CENIAT, en la SUNDE, en la SUNAGRO, en este y otro registro? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Porque una persona, a menos que sea omnipotente, no puede hacer todo al mismo tiempo, no es omnisciente, no puede estar en 2 sitios al mismo tiempo. Y si no es omnisciente y no puede estar en 2 sitios al mismo tiempo, pues desafortunadamente o se dedica a cumplir con todos los trámites y procedimientos administrativos o se dedica a trabajar. Y con 1.043 horas anuales que una empresa en Venezuela tiene que cumplir con todos estos requisitos, procedimientos, todo este andamio exacerbado en Venezuela. Mira, renovación de bomberos, renovación del permiso
sanitario, la renovación de la patente de industria y comercio, y eso varía dependiendo de los estados y dependiendo de los municipios, pero la renovación de patente de industria y comercio es también un proceso sumamente engorroso. El permiso de la SUNAGRO, las guías de movilización que tienen que sacar los comercios, tanto los mayoristas como los minoristas, que incluso unos manifestaron que tenían que pararse a las 5 de la mañana para poder, porque a esa hora, el gran problema en Venezuela es que muchos procesos están digitalizados, pero los sistemas fallan o no hay internet. Entonces, para sacar una guía de movilización, el sector comercial, un mayorista, tiene que pararse a las 5 de la mañana, meterse en el sistema para poder descargar la planilla, para poder movilizar mercancía ese día. O sea, fíjense ustedes lo engorroso que significa esto. O sea, esto parece surreal, realmente. Esto es 46% del tiempo laboral venezolano en Venezuela. O sea, de los 256 días laborales en Venezuela, la mitad se va en cumplir con todos estos procedimientos, y esto es sencillamente, ¿qué te dice esto? Te dice que en estas condiciones no se puede operar. Y si hay algún tipo de tímido crecimiento económico en Venezuela, es a pesar de estas condiciones, a pesar de este deterioro institucional que acaba con la libertad de las personas, porque desafortunadamente, y esto parece neoesclavismo, las empresas trabajan para el Estado. Y sobre todo en el caso venezolano, donde además existe esta figura de el sujeto pasivo especial que tiene que retener impuestos y retener impuestos en nombre del CENIAC, porque los sujetos pasivos especiales retienen impuestos y prácticamente le hacen el trabajo al CENIAC. Eso es trabajar, no solamente pagas impuestos, sino que además trabajas para el Estado. O sea, esto es sencillamente esto no tiene descripción, si lo vemos así. Índice de burocracia en América Latina y el Caribe. El informe se encuentra en la página web del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Se dice Libertad, en alianza con Atlas Network. Salió el día martes, calientico, para que usted entre y vea los resultados, no solamente de Venezuela, sino también del resto de países en América Latina. Gracias no solamente a Se dice Libertad por esta iniciativa, sino al Instituto Liberal de Brasil, al Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría de Colombia, México Evalúa de México, Fundación Libertad de Argentina y Fundación Civismo de España, junto con Atlas Network for Latin America. Tremenda iniciativa que se inauguró este martes en Se dice Libertad. Vamos con una siguiente pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía en radiocomunidad.com. Regresamos con nuestro programa ¿Qué se dice de economía en radiocomunidad.com? Recuerden que pueden seguirnos nuevamente por nuestras redes sociales, en Instagram, @se dice libertad, en Twitter, @se dice, y por nuestra página web www.sedice.org.ve. De hecho, me acabo de acordar que en la página, en el canal de YouTube de Se dice Libertad, usted va a encontrar la presentación del índice de burocracia que presenté en la sección anterior. Ahí va a encontrar no solamente la participación de Sari Levy, quien coordinó, venezolana, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas, miembro de Se dice Libertad. Ella coordinó este proyecto del índice de burocracia, hizo una exposición, y todos los investigadores que participamos en este estudio que acaba de salir, también hicimos una pequeña introducción a los resultados de 5 minutos, y todo eso, toda esa exposición, usted la va a encontrar en el canal de YouTube de Se dice Libertad. Es importante que lo tenga en consideración. Seguimos con noticias, seguimos con actualidad económica, y esta noticia me llamó la atención por varias razones. Primero, por el título. Banca y Negocios titula: economista predice que está cerca el fin del efectivo y revela que podría reemplazarlo. Economista predice que está cerca el fin del efectivo y revela que podría reemplazarlo. Para empezar, los economistas no somos maestros de las ciencias ocultas.
Es decir, los economistas nosotros no predecimos nada. Eso de predicciones se lo lanzamos a otras personas. Nosotros podemos realizar algunas proyecciones, podemos identificar tendencias, pero una cosa es identificar tendencias y otra cosa es predecir. Predecir es un arte de adivinación, que eso no es ciencia. Y en efecto, desafortunadamente, muchas personas, entre ellos comunicadores sociales, bueno, que elaboran notas de prensa, cuando uno hace una declaración, pues ellos dicen que uno predice algo. De hecho, me pasó hace recientemente que solamente dije que yo estimaba que el año que viene podría existir un tímido crecimiento económico, y entonces el titular decía, economista tal predice crecimiento económico. Entonces, nosotros no predecimos nada. Y esto es muy importante resaltarlo. Nos valemos de tendencias, de análisis estadísticos, de proyecciones econométricas para identificar tendencias, pero esas tendencias pueden cambiar. Por ejemplo, con base en lo que se ha observado hasta el 30 de octubre del año 2021, pues se cree que la inflación va a disminuir al finalizar el año, o sea, para el año 2020, por ejemplo. Se cree eso. Se cree que, bueno, para el año 2022, de mantenerse esta tendencia, se cree que, bueno, la inflación pudiera cerrar el año 2022, bueno, por debajo de los 300%. Se cree, si sigue su comportamiento. Pero una cosa es sacar una conclusión con base en una tendencia y otra cosa es predecir. Porque esto es un concepto que uno utiliza mucho en la economía. Ceteris paribus, los demás factores. Es decir, si todo se mantiene constante, si todo se mantiene tal cual como se ha venido manteniendo, pues puede ocurrir esto. Eso es una cosa, y otra cosa es predecir. Por eso es que cuando leí esta nota de prensa me llamó mucho la atención por eso. Economista predice que está cerca el fin del efectivo. ¿Por qué? Vamos a ver. El economista profesor de política comercial y ex jefe de la división de China del Fondo Monetario Internacional dice que la era del efectivo está llegando a su fin y la de las monedas digitales de los bancos centrales ha comenzado. Predice que la combinación de criptomonedas, monedas estables, monedas digitales del Banco Central y otros sistemas de pago digital conducirá a la desaparición del efectivo. Un CBDC, es decir, monedas digitales del Banco Central, es una forma digital de dinero emitido por el Banco Central. China, Japón, Suecia y Nigeria han comenzado los ensayos de este tipo de moneda, y el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central Europeo están preparando sus propios ensayos. Asimismo, las Bahamas lanzó el primer CBDC del mundo, el dólar de arena. ¿Qué está pasando? Las criptomonedas han cambiado el mundo, han cambiado la concepción de ver el dinero. Se ha digitalizado el dinero. Y fíjense, lo más interesante es que las criptomonedas son proyectos privados. Son proyectos que son llevados a cabo o por anónimos, como Satoshi Nakamoto, y son proyectos completamente descentralizados, es decir, nadie es el dueño realmente, o son proyectos privados con dueños, pero con código abierto, y que al ser un proyecto privado te genera algún grado de confianza, como por ejemplo la moneda digital Dash, por ejemplo, o como la moneda Cardano, el proyecto Cardano, por ejemplo. Entonces, esto de alguna u otra manera se ha venido popularizando con los años y ha venido agarrando fuerza. ¿Y qué ocurre? Que a los gobiernos no les gusta la competencia de monedas, no les gusta. Existe un concepto que se llama moneda de curso forzoso, forzoso. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera los países te obligan a utilizar una moneda. El peso colombiano en Colombia, el peso dominicano en República Dominicana, el dólar en Estados Unidos, el bolívar en Venezuela, etcétera, etcétera. Y a los bancos centrales, quienes son las instituciones, la autoridad monetaria, que tiene el monopolio en la oferta de ese dinero que te obligan a usar, a los bancos centrales no les gusta la competencia.
¿Y qué pasa con las criptomonedas? Que tú no las puedes cancelar por internet. O sea, no las puedes censurar. Es muy difícil hacerlo. Entonces es una competencia que tú no puedes eh, suprimir. Es una competencia con la que tienes que vivir. Y como ellos ya entendieron eso, me refiero a ellos, bancos centrales, gobiernos en general, como ellos ya entendieron absolutamente eso, han comenzado a elaborar sus propias criptomonedas para competir con las monedas que ya están en el mercado. Fíjense qué tan interesante todo es este entorno. O sea, un entorno de competencia donde los mismos estados entran a competir con monedas privadas. Y por supuesto, de mantenerse esta tendencia, esta proyección, pues estaríamos hablando del fin del efectivo de alguna u otra manera, porque se han innovado los métodos de pago. O sea, si usted tiene Dash y usted acepta Dash, usted con solamente pasar su celular y está pagando. O sea, así de fácil, así de sencillo. Y son procesos informáticos complejos, criptográficos complejos a través de tecnología blockchain que genera confianza, estabilidad en la cadena de bloques. ¿Qué se puede esperar? Bueno, que los bancos centrales digitalicen sus actuales, el actual dinero de curso forzoso y trate incluso de forzar su uso. Eso es lo que podemos observar también en los próximos años. Pero lo más interesante de esto es la competencia y que de alguna u otra manera las personas se están dando cuenta que, a ver, cuando estamos en nuestro día a día, nosotros no caemos en cuenta que nos encontramos en una economía de dinero de curso forzoso. Y a veces no caemos en cuenta que los mismos estados nos obligan a utilizar un dinero en específico, o una moneda en particular, mejor dicho. ¿Qué pasaría si yo quiero utilizar, si yo tengo un negocio y quiero aceptar la moneda de mi preferencia, o quiero utilizar o transar con la moneda de mi preferencia, si la otra parte está de acuerdo? ¿Por qué alguien me lo tiene que prohibir? Estas son cosas que se están dejando bastante claras con este tipo de debates. A eso es a lo que me quiero referir. Es decir, las costuras de sistemas centralizados, económicos centralizados, y ese monopolio en la impresión de dinero y en la oferta de dinero que tienen los bancos centrales alrededor del mundo, todas esas costuras se están dejando ver con este tema de las criptomonedas. Así que este tema es muy interesante y es importantísimo dejarlo bastante claro. Vamos con una última pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía aquí en radiocomunidad.com. Regresamos con nuestro programa que se dice de economía en radiocomunidad.com. Recuerden nuevamente que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @se dice libertad, en Twitter, @se dice, y por nuestra página web www.sedice.org.ve, donde va a encontrar contenido de absoluto interés. Entre ellos, nuevamente, el índice de burocracia para América Latina y el Caribe, que se estrenó este martes en Se dice Libertad. Bien, vamos con una nota de prensa, una última nota de prensa que me llamó mucho la atención, que nos trae Banca y Negocios y titula: Economista Oliveros destaca el esfuerzo del Estado por reducir el gasto público y la tasa de inflación. Un gran saludo a Asdrúbal Oliveros, a quien es gran amigo, a persona que admiro y aprecio muchísimo. Un gran saludo. Fíjense, el economista director de la firma ecoanalítica Asdrúbal Oliveros asegura que en términos de tendencia se observa una reducción de la tasa interanual de inflación en Venezuela. A su vez, resaltó que se ha visto también una reducción del gasto público por parte del gobierno nacional, lo cual, a su juicio, implica una corrección fiscal que demuestra el esfuerzo del Ejecutivo por reducir la tasa de inflación. Y aquí es donde, con mucho respeto, por supuesto, por mi amigo Asdrúbal, aquí yo pongo un gran entre comillas, y por esto traje esta nota de prensa.
Porque nosotros no sabemos, en efecto, ojo, quisiera acotar, si existe una reducción significativa en la variación de precios durante el año 2021, una notoria reducción en la variación de precios. Sí existe. Queda mucho por hacer. ¿Por qué? Porque en Venezuela hemos estado tan mal, que nos encontramos con una variación que ha venido disminuyendo, 6% mensual, 7% mensual, que creemos que eso es bueno, pero nos queda muchísimo por recorrer. O sea, un país, de nuevo, un país con estabilidad monetaria, tiene una inflación interanual de 2%, de 1%, interanual. Y nosotros tenemos, al sol de hoy, tenemos una variación de 6-7% mensual, con una inflación acumulada que, de acuerdo a las cifras que llevamos a cabo en CEDICE, va alrededor de, o el año pudiera terminar en un aproximado de 700% de inflación interanual, que en comparación con los 2.400% de inflación del año pasado, de los 9.500% del año antes pasado y de los 185.000% de hace 3 años, obviamente es significativa esa disminución. Sí existe una disminución palpable, medible, realmente visible para aquellos que llevamos a cabo seguimiento en la variación de precios. Sí. Ahora, lo que yo pongo en duda es eso que acabo de resaltar aquí en pantalla, el esfuerzo del Ejecutivo por reducir la tasa de inflación. A ver, si existe inflación es porque existe gasto público financiado con emisión de dinero. Dinero que, que ofrece, cuya oferta es responsabilidad del Banco Central de Venezuela, que es dinero de curso forzoso. Si hay gasto público financiado con eso, pues existen dos maneras de eliminar la inflación. Eliminando esa práctica de financiar ese gasto, ese déficit fiscal, emitiendo dinero, pues como locos, llenando a la economía de muchos bolívares digitales, ahora digitales, o disminuir, por supuesto, el gasto público, que dentro de todo, dentro de ese gasto público exorbitante, subyace un gran problema político, un gran problema de economía política, de modelo económico. La gran pregunta es, ¿se ha reducido el gasto público? Uno, porque no tienen recursos para sostener un gasto público, el que antes sostenían con una industria petrolera que producía 2 millones de barriles diarios y con un precio del barril de petróleo de 80, de 110 dólares por barril. Uno. O dos, cambiaron el esquema de hacer política económica, o están reduciendo en efecto el gasto público como tal. O están reduciendo el gasto público porque no tienen ingresos y porque se dieron cuenta que no es viable seguir financiando el déficit fiscal con emisión de dinero, o dos, hubo un esfuerzo realmente significativo por parte del Ejecutivo. Son dos variables. Yo lo voy a colocar en duda para no ir en contra de las palabras de mi amigo Asdrúbal Oliveros. Yo lo voy a colocar en duda, lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque si hubo si existe una disminución en el gasto público, pues esa disminución puede explicarse por una disminución de los ingresos fiscales también. Porque si tú no tienes ingresos, si tú no tienes ese poder económico que tenías hace 7 años, pues ¿con qué vas a gastar? Pues todo tú. Una cosa es financiar déficit público con emisión de dinero y otra cosa es financiarlo absolutamente todo con emisión de dinero, cosa que es contraproducente para el mismo Estado venezolano. Es contraproducente. Terminaríamos peor que Zimbabue. Bueno, yo creo que llegamos a estar a la altura de Zimbabue, pero terminaríamos peor que Zimbabue. Entonces, esto hay que dejarlo muy entre comillas, porque no sabemos si ante una recuperación del sector, una mínima recuperación del sector petrolero, o un aumento del precio del barril de petróleo, o una reducción de las sanciones económicas que influyen
en el sector petrolero, no sabemos si, de alguna u otra manera, si algo mejora en beneficio de los ingresos fiscales, vuelve a aumentar el gasto público. No lo sabemos. Entonces esa frase, esfuerzo del Ejecutivo por reducir la tasa de inflación, la pongo profundamente en duda. Con estas impresiones, vamos a culminar el programa de hoy viernes, esperando que el contenido de qué se dice de economía haya sido de completo agrado para ustedes. Recuerden que qué se dice de economía se transmite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por radiocomunidad.com. En la edición y montaje, Raúl Sánchez; en los controles, Rafael Cedeño; en las redes, Victoria Nieto; en la coordinación de radiocomunidad.com, Norángel Vizcano; y en la dirección, Elías Santana. Se despide su servidor, Oscar José Torrial, esperando como siempre que tengan una muy bonita tarde y sobre todo un muy feliz fin de semana.